Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Un gusto compartir esta noche con clima festivo, todavía cada aniversario. Sí. Así que un saludo grande a toda la gente que forma esta gran familia. Es así. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo Bien. te va? ¿Tu feriado qué tal? Súper bien. ¿Trabajando? Movidito, trabajando. Es así. ¿Turno completo, pero...? Medio cortadito. Ah, ¿tuviste...? Sí. Por lo menos un tiempito para ir a descansar un rato y después volver ya para este último tramo. Bueno, un lindo feriado en cuanto al clima, por lo menos estuvo bien, Sí. agradable. Mucho movimiento. Claro, mucho movimiento también. Aprovechando. Muchas noticias. Sí, muchas noticias, mucho movimiento de gente que estuvo disfrutando de este día feriado. Nosotros aquí todavía, como decía Diego, con ambiente bastante festivo, celebrando los 58 años de la televisión paraguaya ya desde bien temprano. Ambiente lindo el que se siente también desde esta mañana. Sí. Para nuestro hermano mayor, podemos decir, el Sistema Así Nacional mismo, de Televisión. la nave nodriza de aniversario 58. 58 años. Bueno, muy bien, un gran abrazo a toda la gente realmente, a todos los compañeros, compañeras, directivos, todo el equipo que hace el 9 también, por supuesto, y gracias también por acordarse de nosotros en los bocaditos y todo lo demás. No, señor. Estaría faltando ese. No, se hizo el festejo Claro, correspondiente. como corresponde. Claro, de ahí a que no te hayan guardado por ahí. Otro cuestión tema. ahí con Iván, Liz y... Vamos a protestar. Sí. Bueno, seguimos y ya damos paso a las informaciones. También tenemos el día de hoy invitados en piso, pero queremos hablar de este caso en particular para arrancar puntos de vista, lo que tiene que ver con la investigación en torno a la desaparición de esta joven Dayana Espinosa, porque a 3 años de lo ocurrido con ella, mientras tanto todavía su paradero y mayores detalles se desconocen. Su expareja, Joel Guzmán Amarilla, que había sido imputado y acusado por el Ministerio Público por feminicidio, se confirma que enfrentará juicio oral en abril del 2024. La desaparición de Dayana se había reportado en septiembre del 2020. Exactamente a 3 años ya estamos. Y a pesar de realizarse múltiples diligencias para encontrarla, operativos sucesivos de búsqueda, esto no fue posible. De igual manera, su expareja, Joel Guzmán Amarilla, fue acusado tras haberse encontrado rastros de sangre y otros indicios que apuntan a su posible culpabilidad. Fíjense en esta particularidad, podría enfrentar ya juicio oral desde abril del año que viene sin que se encuentre mayores detalles, sin que se sepa absolutamente nada del paradero de esta joven. Y vamos hablando de temas ya que nos acercan a las fiestas de diciembre, de fin de año. Y en ese sentido ya hablamos también de KQP. ¿Por qué? Porque la ANDI está coordinando acciones para asegurar el suministro eléctrico. En vista de la proximidad de las festividades en homenaje a la Virgen de KQP, autoridades y funcionarios de la Agencia Regional de ANDE llevaron a cabo una segunda reunión para coordinar acciones y garantizar la gestión eficiente del suministro eléctrico para tan importante evento religioso. Las labores de planificación se encuentran principalmente centradas en asegurar las óptimas condiciones eléctricas para garantizar la energía. Y en el ámbito del transporte en sí, el transporte público, fíjense, esta es una idea que ya se viene trabajando desde hace meses por parte del viceministerio. En este caso se plantea la implementación de un carril exclusivo en un tramo de la ruta Transchaco para buses. Específicamente estamos hablando del desvío, o que esto se implementaría desde el desvío de Remanso hasta el túnel Semidey. Lo que se busca con esta medida es ofrecer a los transeúntes una mejor calidad y menor tiempo para sus viajes, así como organizar y mejorar la frecuencia del servicio de transporte. En todos estos carriles que tiene la ruta Transchaco, lo que harán es implementar un carril que sea exclusivo para ómnibus, para líneas del transporte público que vayan desde ese desvío de Remanso hasta la zona del túnel Semidey, solamente por ese carril, sin la posibilidad de pasar hacia donde se estén movilizando automóviles y otros vehículos particulares. Como decíamos, lo que buscan es mejorar esta frecuencia del servicio de transporte público, agilizar el tránsito de todas las personas
La implementación de este proyecto va a requerir una articulación de trabajos con representantes de los municipios de Roque Alonso, también de parte de Asunción, de la patrulla caminera y otros puntos más también que se deberán ir trabajando, pero es un proyecto que se está planeando ya desde hace bastante tiempo. Hablamos de otro tema ahora porque estábamos haciendo el seguimiento de estos camiones de SAP que están llevando agua a comunidades del Chaco donde no hay en este momento agua potable y lastimosamente hablamos de un accidente que tiene su lado, digamos, de suerte, que no hubo gente herida de gravedad. Uno de los camiones cisterna de la SAP sufrió un accidente de regreso a la capital tras haber llevado agua potable a varias zonas del Chaco. Afortunadamente solo fueron daños materiales. El conductor se encuentra en buenas condiciones de salud y fue derivado ya a nuestra capital. Y atención porque lo venimos diciendo, este domingo se adelanta la hora, vuelve el horario de verano que para muchos es un horario mucho más ajustado a lo que tiene que ver con las actividades que realizan. Se adelanta la hora en todo el territorio nacional y entra en vigencia este horario conocido como horario de verano. Esta determinación que fue adoptada ya vía decreto del Poder Ejecutivo. Desde las 00 del domingo 1 de octubre, la hora oficial del Paraguay será automáticamente la 1 de la mañana. Esto dicen y siguen argumentando que lo que buscan es el aprovechamiento de la luz solar y el consumo de energía eléctrica. Esto se mantiene vigente hasta el 24 de marzo del año que viene, cuando nuevamente volvamos a retroceder nuestros relojes 60 minutos. Y atención con esto porque desde IPS hablan de que se van a reducir al mínimo tiempo posible los trámites para jubilación. La Gerencia de Prestaciones Económicas de IPS aseguró que los tiempos de espera para acceder a jubilaciones de la previsional se redujeron a solo 24 horas, considerando que en el pasado, los asegurados debían esperar hasta un mes, incluso habiendo cumplido todos los requisitos para acceder a la jubilación. La nueva administración de la previsional anunció este cambio como uno de los logros de los primeros 100 días de gestión. Ahora, los jubilados, según IPS, deberán aguardar solo una fracción del tiempo que en el pasado, desde que presentan las correspondientes documentaciones hasta la resolución final, llevaba un mes de tiempo. Es lo máximo para el Paraguay que 3 de sus fortines tome el enemigo, ¿verdad? O sea, los bolivianos. Entonces se prepara los paraguayos en recuperar su fortín. Él se había escapado, como era menor, su papá no quería que se vaya como un hermano mayor, falleció en la guerra y él se escapó a los 17 años. O sea, él quiso ir a pelear. Él quiso ir y se escapó de sus padres. Era muy difícil salir, dicen, en la época de la guerra de las trincheras. Entonces, delante del fuego de los bolivianos, entonces yo tenía que permanecer en las trincheras. Estamos con don Carlos Agüero, él es guía de turismo de esta zona, del Fortín Boquerón. Y bueno, don Carlos, ¿en qué zona del Chaco estamos ubicados específicamente? Estamos en el centro mismo, entre Asunción y la frontera con Bolivia, o sea, la mitad. Es un sitio histórico, lugar de la primera batalla de la Guerra del Chaco. Bolivia, en su penetración, ¿verdad?, de ocupación del Chaco, llegan hasta esta zona y toman en julio del 32 estos 3 fortines que están acá en el centro, Toledo, Corrales y Boquerón por segunda vez. Y eso ya era es lo máximo para el Paraguay, que 3 de sus fortines tome el enemigo, ¿verdad? O sea, los bolivianos. Entonces se prepara a recuperar
se prepara los paraguayos en recuperar su fortín, ¿verdad? Los bolivianos pretendían tomar como suyas las tierras chaqueñas, don Carlos. Sí, ellos se sentían dueñas al principio una franja del territorio, lo que es el Chaco paraguayo, ¿verdad? Pero luego todo el Chaco, hasta la confluencia del río Pilcomayo con el Paraguay, o sea, frente a Asunción, todo el territorio. Bueno, excelente trabajo de Leila para ponernos un poco a tono nosotros de nuestro tema del día. Sí, señor. Este material es mucho más extenso, por una cuestión de tiempo no vamos a poder pasarlo todo. Ya estábamos compartiendo en distintos informativos porque habla de varios detalles de la historia que hoy estamos conmemorando de nuestro país y que queremos adentrarnos un poco más. Exactamente, con invitados en piso, como les decíamos, gente ya amiga de nuestro programa que nos suele acompañar en estos días históricos. Es así, ya los queremos saludar a ambos historiadores, ellos, Fabián Chamorro y Claudio Velázquez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos a la teleaudiencia. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación para usted y toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo contamos Boquerón? ¿Qué es lo más importante? Siempre se destaca como que una victoria muy... se habla del ánimo, pero ¿qué fue lo importante, digamos, de Boquerón? Y fue una victoria que mostró el camino. Había, antes de Boquerón, había oficiales paraguayos que pensaban que era mejor defender el Chaco desde el río Paraguay. Eso implicaba entregarle todo el Chaco a Bolivia. Y Estigarribia tenía otra concepción de la guerra y decía que era mejor pelearle al ejército boliviano en el corazón del Chaco. Y esta batalla, por suerte para Paraguay, por fortuna para Paraguay, demostró que se podía ganarle al boliviano en ese territorio. Y a partir de ahí empieza una ofensiva paraguaya que por más que tiene sus etapas, ya se vuelve incontenible hasta 1935. Fue una batalla de 20 días. ¿Cuánto Sí, duró? del 9 de septiembre al 29 de septiembre. No fue una batalla tan sencilla. Mucha gente piensa que el ejército paraguayo solamente atacó el Fortín. Y realmente no atacó solamente el Fortín, sino también peleó contra los fortines bolivianos que estaban alrededor. Alrededor de Boquerón había otros 4 fortines bolivianos. Y esos 4 fortines bolivianos alimentaban a Boquerón. Logística, hombres, alimentos, etc. Entonces Paraguay tuvo que hacer, Estigarribia hizo 2 anillos de fuego. Uno para combatir contra esos fortines y otro para combatir específicamente sobre Boquerón. Y movilizar esa cantidad de tropas no es fácil. Y además, hay que ser sincero, los primeros días fueron de reveses para Paraguay porque Paraguay se estaba acomodando en el campo de batalla. Desde el 9 de septiembre. Desde el 9 de septiembre para adelante. Es una batalla escuela. Mucha gente le llama justamente de batalla escuela por el hecho de que a partir de ahí se aprendieron varias cosas que fueron fundamentales posteriormente para la guerra. ¿Y los antecedentes más fuertes, digamos, en cuanto a batalla importante que necesitan? Los bolivianos toman un fortín paraguayo llamado Carlos Antonio López en la laguna Pitiantuta, que era una laguna muy importante al norte justamente de Boquerón, la zona de Isla Poí también. Y cuando toman ese fortín, Paraguay reacciona un mes después, en julio, y ahí empieza la guerra. En agosto Paraguay empieza su movilización general y después ya va para retomar su fortín porque Boquerón era su fortín. Y lastimosamente a partir de ella se hace inevitable la guerra. Ahora, Claudio, la mirada desde la cual vos iniciarías a contar la historia de la batalla de Boquerón. Bueno, acá, como dijo Fabián, es fundamental comprender que Boquerón implica una serie de errores que comete el ejército paraguayo desde el día 9. Los paraguayos intentan a la Primera Guerra Mundial tomar en asaltos frontales y ahí, por ejemplo, se destaca el RI-4 Autoronón, creo que era, a cargo del mayor Ortiz. Ellos estaban enrabiados y pensaban que en cuestión de un día se iba a tomar el fortín. Nos tomó 20 días. Es más, incluso a falta de información, se reporta en el día 2 como que cayó el fortín y fue tomado por los paraguayos. O sea, se cometieron una serie de errores y es ahí, como dice Fabián, que entramos en esa escuela de aprendizaje. Utilizamos una estrategia que se llama la de aproximación indirecta, que era el corralito, y a partir de allí tenemos los resultados favorables. Algo que hay que entender es que la historia boliviana vende como que fue una batalla fortín
versus soldados paraguayos que acorralaban. Sí. Cuando en realidad habían otros frentes bolivianos que atacaban por la retaguardia. Los paraguayos intentaban abrir el... Perdón, porque los bolivianos cuentan como una resistencia heroica. Pudo haber sido, ¿verdad? Pero es importante ese detalle también de que había ataques de afuera. Sí, de afuera. O sea, sí. De hecho, hasta ahora ellos festejan esta fecha Sí. también por una cuestión heroica, por la resistencia fue heroica para Bolivia. En el Fortín había un poco más de 650 bolivianos, pero alrededor había más de 3.500. O sea, Bolivianos. Claro, bolivianos. Y paraguayos. Y paraguayos 7.500. cuando empieza. Y yo creo que al terminar, máximo 10.000 hombres. Y el jefe paraguayo en esa... José Félix Villarreal ya era. Y el boliviano, Era Manuel Marzana, Marzana. que es, digamos, una... Sí. También es un símbolo, justamente. Marzana es un símbolo muy fuerte para Bolivia por lo que fue la resistencia de Boquerón. Boquerón, cuando te rodean completamente, el 17 de septiembre se acabó el cerco definitivo sobre Boquerón. Y ahí, a partir de ahí tenés dos opciones, pelear hasta morir o rendirte. Ellos pelearon. Ellos prefirieron pelear y cuando se les acabó todo sus Es cierto que municiones, había- se terminaron había rindiendo. cadáveres ahí. Por todas partes, en las aguadas. adentro, Sí, que sí, era sí. muy complicado. Sí, sí. Estábamos viendo ahí en las imágenes, perdón Claudio, las tucas. ¿Qué eran las tucas? Tuca 5, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que ya la aviación tenía una actuación relevante en aquel entonces. Se usaba más para exploración, pero había bombardeos. También estaba la famosa metralla, el efecto que se producía cuando explotaban los proyectiles y bueno, había que buscar sitios en los cuales guarnecerse de eso y a esos efectos es que se instala la tuca. Hoy tenemos tucas en una situación intangible, gracias a Dios, por ejemplo, en el Fortín Toledo, que justamente allí nos está mostrando un poco la compañera, ¿verdad? Una prueba fundamental de lo que dijimos hace rato, de que los ataques se venían desde el Fortín y la retaguardia paraguaya, es lo que le pasa a un teniente muy conocido, Alfredo Stroessner. Él estaba en el RI-6 Boquerón y ellos cometen el error de pensar que solamente iban a recibir ataques desde Frontales. el Fortín y empiezan a recibir ataques de la retaguardia. Ahí es donde se produce el anecdótico episodio de Alfredo Stroessner que abandona su mortero, ¿verdad? ¿Eso está documentado o es parte de un Sí, mito? no, sí está documentado. Sí está documentado. Pero o sea, tenía que abandonar el mortero. No fue solamente él, sino fue su unidad la que terminó. Que abandona. Termina en su... Es más, Bolivia conoce gracias a ese episodio el mortero. Ellos no conocían el mortero. Y el mortero les causaba un efecto... El mortero como arma, digamos. Como arma no conocían. Cuando la artillería entra a funcionar, vos escuchás el disparo de los cañones. Entonces vos sabés más o menos en qué momento tenés que justamente usar las tucas. El mortero no. El mortero vos cuando ya está cayendo escuchás como un silbido. Y eso les desconcertaba a los bolivianos, qué arma era la que tenían los paraguayos. Es más, cuando encontraban pensaban que eran estas armas para medir terreno. Y eso, o sea, no pensaban que era un arma de artillería. ¿Y cómo se usaba? Es como un trípode, tenés, lanzás el proyectil y eso sale Una disparado. catapulta más bien. Sí, tenía O sea, una lanzás adentro calibración. y tenían que calibrar el lugar Calibración donde más o menos querés disparar. Ojo, lo de las calibraciones y demás era muy importante porque llega un momento en donde los paraguayos son atacados por los propios paraguayos. Había un lugar Punta Brava, se llamaba, que tenía Sí. una forma de triángulo. Y los que atacaban del sector de la izquierda le llegaban sus proyectiles a los paraguayos que estaban del otro lado. O sea, era demasiado complejo y no había mapas que te permitan conocer bien el terreno. Por eso es que cometemos tantos errores al inicio. Y bueno, vamos aprendiendo. Y antes, perdón porque tengo que hacer una pausa nomás, pero los soldados paraguayos en Boquerón eran, digamos, los más profesionales, se puede decir. Paraguay tenía, o sea, en el Chaco ya había aproximadamente 3.000 hombres cuando va a empezar, cuando comienza la convocatoria que comenzó a principios de agosto de 1932. Ahí había 3.000 hombres, probablemente esos sí hayan sido los más entrenados. Después ya van los reclutados, los civiles reclutados, que para el 28 de agosto, o sea, un mes antes de la batalla, eran 7.000 hombres más aproximadamente. Y van llegando en contingentes. Incluso sobre el punto, en la batalla de Boquerón, en los días primeros hay informes de oficiales. En el RI-3, por ejemplo, pasa que pide que se releve a los soldados por inútiles, dicen los informes expresos. O sea, El eran entrenamiento era campesinos muy- que dejaban la asada y se les daba un fusil y iban a pelear en una guerra donde no había agua. Desertaban en búsqueda de agua. Ojo, el RI-3, tratado de inútil, días después tiene una actuación fundamental en evitar el avance desde Yucra, desde afuera para el Fortín, ¿verdad? De hecho, es una de las unidades más gloriosas del ejército paraguayo después.
Qué interesante. Tenemos que hacer la pausa. Cuando dijo Claudio lo del agua, me acordé que eso también es un problema hoy. Hoy día. Falta de agua, Sí. qué locura, ¿verdad? Sí. Tanto tiempo pasó. Sí, señor. Bueno, muy interesante, muy apasionante también escuchar todo esto, pero tenemos que hacer una pausa breve. Breve, ya volvemos. Qué interesante la charla de esta noche por Boquerón. Nos encanta hablar de historia y escuchar, ¿verdad? Y aprender de historia. E incluso durante la pausa, ¿verdad? Siempre. Bueno, veíamos también ahí, en parte de las imágenes que estuvo realizando Leila con el compañero camarógrafo, los SAMU se llegaron a utilizar así como se relata. Tiradores, claro. Se vaciaban y ahí se ponía el guardia y tenía un campo de tiro. No sabía de dónde te estaban disparando, del árbol te estaban disparando. Entonces, Claro. pero sí, es real. Y lo increíble es que muchos de estos SAMU, hay uno en Fortín Leo que tiene, por lo menos el SAMU debe tener como 150 años, que hasta ahora mantiene el agujero que le hicieron los paraguayos para usar como nidos francotiradores. Como país recibimos apoyo regional extranjero o de fuera de la región. ¿De quiénes fueron nuestros aliados, si vale la palabra, en esta contienda? Especialmente Argentina. Argentina, lo que pasa es que Argentina tenía intereses comerciales en el Chaco. Lo que era Puerto Casado, Sí. que era fundamental por el negocio del tanino, era capital argentino. Entonces los argentinos jugaron a favor de Paraguay la guerra, así como Bolivia también tuvo sus aliados económicos durante la contienda porque tenía intereses, por ejemplo, en la zona petrolífera. No les convenía que cambie de administración, lo mismo que a los argentinos Y no apoyo les de convenía. armas, de Sí, armas, estrategia. sí, entrenamiento, armas, de todo, hubo, logística. Sí se mitifica mucho la cuestión. Si vamos a Bolivia y le preguntamos a un historiador, va a decir que Paraguay ganó la guerra gracias a la Argentina. Sí. Cosa que no es así, ¿verdad? Acá se ganó gracias a la capacidad de organización, a la capacidad de logística y bueno, a ese constante capítulo de lecciones aprendidas. No gracias a la Argentina. Y los rusos que participan, por ejemplo, la gente que ya estaba acá, Sí, ¿verdad? algunos ya tenían desde la revolución bolchevique de 1918-1919 ya habían llegado a Paraguay. O sea, ya tenían hijos paraguayos y se van y se presentan. Muchos se presentan voluntariamente, otros el ejército les convoca porque tenían preparación militar y los traen y algunos terminan muriendo durante la Claro, de guerra, como hecho- Malutín, por ejemplo, la famosa calle de Malutín recuerda a un héroe ruso que termina muriendo por Paraguay. Claro, y el mismo Serebriakov que se hizo muy recordado en Boquerón, el día que fallece, él en esa mañana dice que menciona a sus hombres un lindo día para morir. Y esa tarde hacen una de las cargas más emblemáticas de la batalla de Boquerón y bueno, Termina arrasado con bala de ametralladora. Sí. Yendo un poco a lo que dijo Fernanda con los SAMU, acá las dos armas contundentes fueron las ametralladoras, las pesadas y las livianas. Las pesadas tenían que enfriarse con agua y eran un poco más difícil de operar, como 3 o 4 operarios tenían que tener. Sin embargo, la ametralladora liviana era más práctica, de mejor manejo, disparaba menos. Pero lo que hace ganar a los paraguayos muchísimas batallas es la cantidad de ametralladoras livianas que teníamos en comparación a los bolivianos. ¿Eso se fue comprando antes o en tiempo de guerra se completa, digamos, la... Se compra entre 1932-33 y ya cuando no teníamos capacidad de compra por los embargos de la Sociedad de Naciones, afortunadamente tomamos una importante cantidad de los bolivianos en Campovía y en Irendahue, lo que nos permite llegar hasta junio de 1935. Una suerte de préstamo de nuestros adversarios. Y en por el decirlo Carmen así. también. Y en el Carmen. Paraguay toma 21.000 prisioneros bolivianos y todo su armamento, absolutamente todo su armamento. Y eso, como dice Claudio, fundamental fue. Eso fue la reposición que tuvo Paraguay de armas. Gracias a las armas bolivianas prácticamente se defendió en la última etapa de la guerra. ¿Cómo se solucionaba el problema de la sed que decían? Y en Boquerón justamente hubo desbandadas los primeros días de los soldados. Tomaron hasta cierta posición y abandonaban su puesto porque se estaban muriendo de sed. Y uno de los, y para asaltar inclusive camiones aguateros, le decían que tenían un tanque de agua atrás, el paraguayo recurrió a su algoritmo. La sanidad militar paraguaya... Eso no es mito. No, no es mito. Se comercializaba incluso. La sanidad militar paraguaya le decía al soldado, bueno, cuando tenés la primera, la gana de orinar, ya orinas. Entonces,
es más, no tiene tanto material del organismo Tóxico, todavía. digamos. El paraguayo tenía lo que se llama una bolsa de víveres. Y en la bolsa de víveres, entre galletas, cecina, azúcar, tenía también hierba. Entonces filtraba su propio orín con la hierba y así tomaban. Esa era una forma para evadir el tema de la sed y funcionó. Incluso hay testimonios que dicen que se recurría a la sangre misma Sí, para calmar un poco la cuando sed. ya era Ahora, insoportable. Lo que sí hay que destacar acá, que el que salva la situación es Rafael Franco. A él lo ponen, él había sido dado de baja, digamos, del ejército paraguayo, pero se lo reincorpora y primeramente se lo reincorpora como organizador de la logística del sistema de agua. Él se encarga en el momento más candente de la provisión de agua, de organizar la provisión de agua. Empezó a organizar unos tipos vales que cada regimiento tenía que tener y en virtud de eso se le aprovisionaba de agua. Dada su brillante actuación en esa logística, al terminar la batalla ya se lo incorpora como jefe de un regimiento y después va a llegar a un cuerpo. ¿Estaba apartado? Él Estaba apartado por cuestiones políticas. Siempre fue bastante insurrecto Franco. Bastante. Otra cosa que hacían, por ejemplo, los soldados al principio de la guerra, ellos mismos se herían. Se les llamaba izquierdistas, pues sacaban su arma y se daban un balazo en la mano para ser evacuados a retaguardia, para poder recibir justamente agua. Y después también todo lo que fue sacar agua del Chaco. O sea, Paraguay cavó casi 100 pozos de agua gracias a un francés llamado León Frañó, que era el pocero durante la guerra. O sea, durante esta batalla. Durante la guerra en general, más después. que Claudio justamente rescata en una de sus historias cómo él veía si el agua era potable. Le ponía un sapo a la noche y si el sapo sobrevivía para el otro día era potable y si no, entonces no era potable. Pobre sapo, Ese ¿verdad? Franco- Pobre sapo, ella Frañó. O sea, imagínense la creatividad también, no había instrumentos químicos para hacer pronto el proceso, entonces lo usaba el sapo. Y la historia de Francia está documentada. Sí, todo eso estaba. De hecho, lo del agua, los soldados paraguayos se aprovisionaban desde Ilapoí en el agua. Para allá, por el 28, empieza a entrar en putrefacción el agua de Ilapoí. Sí. Si no tomábamos el 29, posiblemente íbamos a empezar a entrar en una situación trágica por la falta de agua nuevamente. Y ahí es fundamental el fortín y el agua que había en el mismo. Y la Igual tiene una aguada enorme. Y la aguada era suficiente para aprovisionar a un contingente grande de hombres. Hasta cierto punto. Estamos obligados los paraguayos a defender en serio hoy la soberanía del Chaco, ¿verdad? Sí, en el claro, amplio sí. sentido de la palabra, ¿verdad? Desarrollarlo sobre todo. Y la calidad de vida de la gente que está ahí Sí, por el claro. sacrificio de los que murieron. Sí. Tomar orín, sangre. Sí. Y ahora están con los tajamares Sí, con más sí, sí. lodo que agua a veces. Sí. Y un ministerio que está loteando, parece sus Entre parcela. otras cosas. Entre otras Pero que no son invasores, son ocupantes. Ocupante. Bueno, Bueno. tenemos que hacer pausa. Sí, ya venimos para el cierre enseguida. Bueno, acá nosotros Ya emocionada ya somos estaba. los más pesados, me parece, Fernando, nosotros porque no le dejamos ni respirar a nuestros invitados. Ni tomar agua. Ni tomar Se agua. van a morir de sed también. Literalmente, nosotros. realmente. Yo preguntaba por qué no llegamos más lejos. No había chance. No, ni logísticamente ni en cantidad de hombres, es imposible. Es más, nosotros llegamos a Charagua, ¿cierto? Pero estuvimos una semana en ese pueblo. Después Retrocedimos. Sí. Y volvemos a cruzar el Parapití. Ojo, no es que permanecemos en la línea del Parapití. Los paraguayos retroceden en la línea del Y Parapití. de la línea para Viti retrocedemos otra vez, se forma una línea que queda enfrente a Villamontes y ahí se queda para Eso quiere decir, es guerrilla, decía. ¿Que el retroceso? Sí. Claro, sí, él es el comandante. acuerdo a la situación. comandante. ¿Y cómo fue el final de esta batalla? El 29, y es lo que estamos hablando recién, Sí. hay muchas versiones con qué es lo que pasa en el 29, algunos que se rindieron, otros que iban a negociar la rendición. Lo que sí es que Marzana pide parlamento con Bray, con Arturo Bray, porque él tenía buenos antecedentes de Bray. Bueno, Bray entonces se presenta, Marzana le entrega su arma. ¿Quién era Bray, perdón? Bray era uno de los comandantes Uno de los paraguayos, era el director de lo que sería hoy el colegio militar, la academia militar, hoy, Ok. lo que sería hoy. Marzana le quiere entregar el arma, Bray no acepta. Bray le lleva ante Estigarribia y ahí entrega su arma, que es un gesto de rendición. Pero no se firma, decían. Entre la euforia. De la euforia no se firma un acta de rendición. Lo particular es que Marzana va a Asunción y el tiempo que está como prisionero estudia inglés. Cuando vuelve a Bolivia al término de la guerra estuvo un tiempo, digamos, proscripto porque se lo acusa de traidor. Por haberse rendido. Claro, por haberse rendido. Entonces, ¿qué hace él para poder tener dinero y ganarse la vida? Enseña inglés.
Todo lo que ha aprendido estando prisionero se pasa enseñando. ¿Quién es el gran héroe para los bolivianos de la guerra? Marzana, el principal de este episodio. De Pese a estas eso. generaciones ya, al principio como estuvo proscripto, pero cuando se conoce lo que ocurrió realmente en Boquerón, se convierte en un héroe único. Tenemos que buscar una fecha intermedia entre Boquerón y La Paz para volver a invitarle a Está la batalla de Grendahue del 8 de Está diciembre. Grendahue, que el 8 de diciembre, que es también muy importante por lo que representó en aquel momento. Y hablando de la sed, después de Grendahue casi 3.000 bolivianos mueren en una picada buscando un fortín boliviano y Qué ya no terrible. llegan, terminan Que se muriendo. llama la por picada de la desesperación. por eso. La famosa picada de Sí, desesperación. sí. Por eso. Bueno, gracias, es muy amable los dos. Gracias, ustedes. Claudio. No, Gracias, Claudio. A ustedes. Después de mucho les volvimos a Sí, tener, ¿verdad? yo estaba pensando, ya cuando vamos a buscar una fecha intermedia. Sí, señor. Bueno, les agradecemos muchísimo a ambos por su tiempo en este día feriado. Así mismo. Gracias. Gracias a ustedes. Breve pausa. Sí, ya venimos, hombre. Muy bien, vamos cerrando la semana. Gracias a todos los compañeros, compañeras, por todo el trabajo que hicieron durante la semana que nos permitió a nosotros informar desde acá. Es así, señor. Además también de esta información con la cual queremos ir cerrando, los ocupas VIP, gente Es que una forma sí, de llamar. gente que sí puede. Gente que sí puede, habló el ministro de Defensa. En un momento dado incluso dijo que ya era un hecho consumado. Sí, acá estamos viendo. Ahí estamos viendo. Las lujosísimas viviendas en estos terrenos que fueron construidos ya hace bastante tiempo, en terrenos que ahora, mediante un proyecto de ley, se busca sean expropiadas del Ministerio de Defensa para la municipalidad de Villa Ayes y que sea la municipalidad el que les venda, La que le básicamente. venda a la gente que ya tiene las casas puestas ahí. Claro, pero a un precio irrisorio. Todavía son del Ministerio de Defensa. Sí. Veremos qué dice Santiago Peña. Pero ¿qué decía hoy el ministro de Defensa? Escuchemos. El dictamen al que alude el señor senador Núñez, el parecer del Ministerio de Defensa, data de agosto del 2022. O sea, usted no está de acuerdo como él estaba mencionando, ¿no? Porque está diciendo que usted ya está de acuerdo con ello. Eso le digo, ese dictamen al que él alude es de agosto del 2022. Yo no participé de ese dictamen. ¿Y cuál es la posición suya respecto Es lo que dije, como ministro de Defensa, yo tengo la obligación de precautelar los intereses, sobre todo de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas. Por supuesto. Al presidente que vete este proyecto de ley. No quiero pronunciar esa palabra porque es una potestad del presidente. Yo no quiero tomarme atribuciones que no me Se corresponden. advierten de lujosas propiedades que resplandecen ahí, despojando tierras de defensa. Sí, eso es lo que dicen. Y yo no quiero tampoco entrar en ese detalle, señora, como le dije hace rato, pero reitero, yo no voy a ser un ministro de Defensa que voy a quedar pasivo ante una cuestión que pueda perjudicar a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el criterio ¿Estarían de acuerdo legal? entonces, ministro? ¿Cómo? ¿Ustedes estarían de desacuerdo entonces ceder esas tierras? No quiero pronunciar toda esa palabra, porque primeramente que tenemos que tener el documento a mano, a la vista, para que nosotros podamos hacer un dictamen serio, responsable en el Ministerio de Defensa y ese dictamen presentarle al señor presidente de la República.